comenzamos. Ante todo, buenas tardes. Para mí sigue siendo un verdadero placer, en nombre de la Junta Directiva, daros la bienvenida, tanto a los que estáis aquí con nosotros en esta sala, como a los que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Después del paréntesis vacacional, los amigos del país, en colaboración con el grupo de investigación Jacobus de la Universidad de Santiago, continuamos con el ciclo de conferencias cuya finalidad es dar a conocer nuestro patrimonio artístico, y en esta ocasión hace referencia a dos figuras estrechamente vinculadas a la historia de esta sociedad económica. Nuestro conferenciante de hoy, José Manuel García Iglesias, es vicepresidente de esta entidad, catedrático de Historia del Arte de nuestra universidad, y nos propone una reflexión bajo el título El doctor Teijeiro y su esposa ante el escultor Juan San Martín, un modo de ver y de hacer. Maximino Teijeiro Fernández, el doctor Teijeiro, monfortino de nacimiento y compostelano de adopción, sin lugar a dudas, fue médico, fue político, fue profesor, fue rector de nuestra universidad, fue senador, fue, como no podía ser de otra manera en aquella época, miembro de esta sociedad económica, que además dirigió entre los años 1869 y 1871. Su trayectoria profesional y académica lo convirtieron en un referente intelectual en la Compostela de su época. El escultor Juan San Martín y Serna, este ya es compostelano hasta de nacimiento, destacó por su realismo naturalista, de esto seguro que tú nos hablarás mucho, y bueno, su obra fue reconocida en numerosas exposiciones en España, y además también estuvo muy vinculado a esta sociedad económica porque fue profesor de dibujo durante bastante tiempo. Pues bien, hoy a través de la mirada experta del profesor García Iglesias nos acercaremos al diálogo entre dos protagonistas, el doctor Teijeiro y su esposa, inmortalizados por la mano de San Martín en dos retratos que conservamos en esta sociedad económica y que provisionalmente hemos puesto ahí para el día de hoy. También nos acompaña en esta mesa María García Alén García, es gestora cultural en Insólito Diseño. Le agradezco que nos acompañe hoy aquí y además tiene la dificilísima labor de resumir la presentación de José Manuel García Iglesias, casi nada. O sea que muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y le cedo la palabra a María García Alén. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo voy a hacer una presentación un poco especial porque, bueno, la relación con José Manuel es larga, extensa y también muy especial. Entonces, bueno, quisiera agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con su presidente aquí, la invitación a la presentación, a la coordinadora del ciclo de conferencias, a Milena Cortés, por contar conmigo, para presentar al profesor José Manuel García Iglesias. Intentar abarcar su trayectoria profesional y la obra, como ustedes saben, es inabarcable, y en una presentación como esta, además, hoy hemos venido a escucharle a él. Pero permítanme que yo brevemente les hable de lo que significa como persona para mí, dedicada al mundo del patrimonio y a la gestión de la cultura, lo que el profesor ha significado para mi desarrollo profesional. Hace 30 años que tras formarme en Historia y Restauración comencé a trabajar con el profesor formando parte de un equipo dirigido por él con motivo del 5º centenario de la universidad. Y a partir de ahí, y siempre de su mano, en diferentes eventos conmemorativos, comenzamos una labor de difusión, conservación, puesta en valor del patrimonio y rentabilización de la cultura a través de exposiciones que nos llevó a viajar por Europa y América promocionando y difundiendo el conocimiento de la cultura gallega. Pionero en la formación de equipos, es gracias a él que contemos hoy en día en instituciones y en empresas con profesionales especializados en la gestión cultural. Pero hay dos características de José Manuel que me gustaría destacar, pues me han permitido desarrollarme a mí en mi trabajo, y una de ellas es la posibilidad que te ofrece de potenciar tu desarrollo profesional a medida que vas adquiriendo capacidades y vas ganando en responsabilidad, algo que demuestra su generosidad. Y lo segundo, como mujer, tengo que decirlo, es
su modernidad en su modo de trabajar en equipo, donde la paridad para José Manuel siempre fue una costumbre y no una excepción. Finalmente quisiera recomendarles a los que no leyeron el artículo de hoy en el Correo Gallego relativo al futuro de la historia y la inteligencia artificial, en el que menciona las características que debe de tener un historiador para llevar a cabo su trabajo, que son talento, oficio, honestidad, capacidad de trabajo, ser un ser pensante, reflexivo, ser un ser de su tiempo y curioso. Todas estas características son las que posee José Manuel. Y bueno, nada más, por parte nada más, eso es lo que quería decir. Pues yo tengo que empezar dando las gracias, en primer lugar, a la Sociedad Económica, a su presidente, a toda la Junta Directiva, también a Javier Braje, que siempre nos hace el trabajo mucho más fácil, haciendo de todo. Es decir, gracias a él, entre otras cosas, están colgadas esas 3 obras ahí, porque se ocupa de todos y cada uno de los detalles, de localizar documentación, de aportarnos datos que le pedimos en cada momento. Sí, pues gracias a la sociedad en todos y cada uno de sus miembros, gracias al Grupo Jacobus, hoy representado por Milena Cortés, que es la coordinadora de todos estos eventos que hacemos en torno a lo que es el patrimonio artístico de esta sociedad. Gracias, por supuesto, a María García Lén. Ella personifica, y muy bien, de una forma ejemplar, lo que ha sido trabajar en equipo durante tantos años, a veces en compañía de otras personas, por el mundo adelante, como ya bien decía. Estuvimos haciendo exposiciones en Argentina, en Francia, en Alemania, en mil lugares, y ella con Ramón, que anda por allá atrás, pues siempre estuvieron a mi lado y al lado de, pues intentando expandir los valores del mundo xacobeo y de la cultura gallega. O sea que muchísimas gracias por estos 30 años que llevamos trabajando juntos, y ojalá que vengan muchos más, ¿no? Y gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros, ¿no? Para hablar de este tema, el doctor Teijeiro y su esposa ante el escultor Juan Samartín, un modo de ver y de hacer. Este es el tema que en principio me planteé. María Reales está en una de estas obras, pertenece a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Se presentó en una exposición del año 1875, y son obras, después veremos, del año 1869, es decir, de 6 años antes de que fueran presentadas al público, ¿no? Para nosotros los compostelanos, el doctor Teijeiro es una calle, ¿no? Por cierto, ahora le llaman el doutor Teixeiro. Yo estoy de acuerdo en la primera parte, llamarle doutor, pero no tanto en la segunda, porque él nunca se autodenominó Teixeiro, siempre fue firmando y escribiendo Teijeiro. Es una calle, después hablaremos de esto, que se cruza con Montero Ríos. Tengan en cuenta esta relación, asociación de Montero Ríos con el bueno de Massimino Teijeiro, con esa placa que está ahí, en definitiva, enseñándonoslo, ¿no? Y de lo que les voy a hablar hoy es de esto, ¿no? Esto que están ustedes viendo aquí, que ahora ven en esta pared, que Javier nos ha montado para esta tarde de hoy, sustituyendo a presidentes de la Sociedad Económica de Amigos del País, pues pudiera ser, ¿por qué no?, el rincón de una casa de Santiago. Esos 3 cuadros juntos, de hecho, estuvieron juntos en una casa de Santiago, en la casa del doctor Teixeiro, ¿no? Los 3 que ven ahí, ¿no? Y es una mujer que hasta ahora pues ha sido una mujer anónima. El bueno de Diego Rodríguez Paz no ha tenido la suerte que he tenido yo de intentar saber quién era esa señora que está ahí, porque no le facilitaron o no encontró la documentación que a mí Javier me facilitó, y entonces fui capaz de saber quién era. Somos todos capaces de saber quién es esa señora. Pero, insisto, la primera idea que me gustaría plantearles es que estamos ante un rincón de una casa cualquiera de Compostela, que permanece así en este ámbito familiar o en otro ámbito familiar cualquiera hasta 1943. ¿De acuerdo? Hasta 1943. Lo que vamos a plantearnos tiene estos 4 apartados. Vamos a decir unas breves apuntes sobre el artista, sobre Juan Samartín. Vamos a hablar de los 2 retratados y cómo están retratados. Vamos a hablar de un recuerdo y un legado en torno a lo que tenemos ante nosotros, y vamos a identificar a ese personaje femenino pintado por Dionisio Fierros.
El artista es este, de él ya he hablado desde otra perspectiva en unas jornadas anteriores, hablando de este cuadro que pertenece a la Sociedad Económica, un hombre del año 1830, que se muere prácticamente con el siglo XIX y que era un hombre pues, que tenía ese torso, ese rostro, quiero decir, un tanto malhumorado, que debía de ser un poco su estado natural, ¿no? Pintado por un artista madrileño en el año 1886, y que está en un cuadro, que esta es una de las características que tiene la Sociedad Económica que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que la galería de retratos de presidentes, nada más y nada menos, tiene un tamaño menor que muchas gentes que trabajaron para la sociedad, como es el caso del arquitecto Pereiro, como es el caso del bueno de San Martín, que tiene unas medidas, como ven ustedes ahí, notables, 121 por 163 en este cuadro. Muy brevemente decir que tiene una formación madrileña, 1854, cuando tiene 24 años, es decir, el tiempo anterior era de una familia humilde, pasa por talleres de oficio aquí en Compostela y en Ferrol. Después ya lo encontramos a partir de esos años, del 54, pues creciendo, en definitiva, hasta que en el año 1859 ya es profesor de esta Sociedad Económica de Amigos del País. Después volveremos a hablar de esto, pero ser profesor de esta sociedad económica en aquellos tiempos era tan importante como ser profesor de la universidad. Era muy importante, y materias como las que aquí se impartían, muchas de ellas no se impartían en la universidad, ¿de acuerdo? Estuvo pensionado en París en 1867. ¿Por qué doy estos datos? Porque este es el San Martín anterior a la obra que vamos a estudiar. Es decir, es un hombre que ya se ha formado en Madrid, es un hombre que ha pasado por París, y después de esto, ya después de haber hecho esta obra, estas dos obras que vemos aquí, lo encontramos ya creciendo, también profesionalmente, participa en actividades en Madrid, va a Roma, tiene estancias en Roma, y ya lo que pongo en la última parte de esta pantalla es que a partir de la década de los 60 volvemos a estar en la época de estos dos bajorrelieves. Él es escultor anatómico de la Facultad de Medicina, otro puesto también muy importante por el que pasaron figuras ilustres como el propio Francisco Soleil años más tarde, ¿no? Década de los 60 lo encontramos ahí. Profesor interino de modelado y vaciado en artes y oficios. Aquí nunca creció demasiado, porque al final el importante, pasado el tiempo, no fue él, sino fue Núñez, un escultor que tuvo más prestancia, más importancia que él, digamos que al frente de esta docencia. Y ya lo encontramos con un boceto de una lápida que por ahora no la hemos localizado, alegórica a la Sociedad Económica, en el año 1826. Después de una vida tan brillante, con tantos éxitos, el hombre se muere en el Hospital de Santiago, es decir, en el actual Hostal de los Reyes Católicos, en la más profunda de las miserias, con un entierro de los realmente paupérrimos. Es decir, acabó muy mal, digamos, que su vida. Es muy importante el tema de los años en que se hace cada obra, porque este paso, que es el mejor paso sin duda, uno de los 2-3 mejores pasos que tiene la Semana Santa compostelana, se debe a él y tiene el tamaño que tiene que tener para poder pasar por las puertas de la catedral. Como hay ese privilegio de pasar con las procesiones por las puertas de la catedral, exige tener unas medidas máximas. Y este se acomoda a esas medidas, y el boceto es del 63, después está por el medio la pensión en Italia en el año 65, y se termina en el año en el que se hacen estas dos imágenes que tenemos aquí, que es en el año 69. Y siendo, fíjense cómo pasan los años y cómo quedan las obras, en la Exposición Nacional del 1887, pasan años entre una cosa y la otra, tercera medalla en la Exposición Nacional. Pero vayamos a estas dos obras que son conocidas a nivel público, no privado, porque están en la casa, insisto, de Maximino Teijeiro, en el año 75, en una exposición que se hace en Santiago en el año 75. Después explicaré por qué. Esto en la mano de San Martín tiene antes y después paralelismos a tener en cuenta, digamos que similitudes a tener en cuenta en obra propia y en obra ajena.
Esta obra que se presenta hoy por primera vez, digamos que al público, en una conferencia, que está en un anticuario de Pontevedra, es la primera imagen que San Martín realiza de Eugenio Montero Ríos. Y la tuvo que repetir. Lo que se conoce es la segunda imagen de Montero Ríos. ¿Por qué? Por algo en lo que San Martín, me consta, tenía una cierta dificultad, que es en lo de escribir. No escribía demasiado bien. Y entonces pone Eugenio con J, con lo cual el mármol de Carrara en el que había trabajado para hacer este medallón, pues no le valió para presentar al público y se quedó en el ámbito de lo privado. Y hoy está en un anticuario después de haber estado en manos de unos abogados hasta hace poco tiempo. La obra está firmada, y fíjense con esa mirada que está ligeramente alzada en esta representación de Montero Ríos. Esta es la parte de abajo en donde se ve que la tiene firmada. Juan Samartín pone Roma, se hace en Roma, y pone el año, 1870. La segunda es esta que estamos viendo aquí en esta reproducción, y la mirada baja no es exactamente igual que la otra. Hay una variable, y aquí sí que ya pone, después de la falta que había cometido, pone el nombre como debe de ser, y en lo demás, digamos que el mármol de Carrara mantiene exactamente la misma forma. Esto nos ayuda a explicar otras imágenes de este tiempo, como es, aquí tienen las dos, como es la que hace dentro de la misma serie para Romero Ortiz, en donde se pone la fecha, 1876, y fíjense cómo la imagen de Romero Ortiz mira hacia arriba, es decir, es contemporánea de la primera imagen de Eugenio Montero Ríos. Después, hechas las imágenes, cambia de actitud, cambia el tipo de imagen y la hace con una mirada mucho más frontal. Pero se mueve en ese mundo del perfil, que es un mundo que tiene mucho que ver con el mundo de la numismática y con el mundo de la medallística. Son dos, y también en el mundo del grabado. En las galerías de hombres ilustres es bastante común el representar a las figuras como las estamos viendo aquí. Dentro de la obra de San Martín, en el 83 lo encontramos haciendo la imagen de Felipe de Castro, por cierto, patrocinada por ese Romero Ortiz al que antes hablaba y que era un personaje dentro del mundo de la masonería, como también la del almirante Méndez Núñez, 1885, una imagen que tuvo mucho debate en Santiago sobre dónde colocarla y terminó donde hoy la tenemos. Y este personaje del bueno de San Martín es uno de los muchos vistos por una revista que hay en Santiago, de la que la universidad ha hecho un facsímil hace unos cuantos años, que era una revista humorística, satírica, que hacía la facultad o parte de la Facultad de Medicina en los años 80, 90, y que hacía este tipo de portadas. Café con gotas se llamaba esa revista. Volveremos a ella en otras viñetas y en otros dibujos. Y cuando nos habla de él en el año 1887, con esa cara malhumorada que le caracterizaba, pone escultor inspirado ya en su frente el laurel de la gloria belucir. No todas las naciones como España tienen un San Martín. Esto demuestra el éxito que este personaje, o cómo era visto este personaje en la Compostela de aquel momento, por cierto, en quien era el escultor anatómico de la Facultad de Medicina, en donde más o menos se pergeñaba esta revista de la que estamos hablando. En el retrato aparece esta imagen, de esto ya he hablado en otra conferencia y hoy solamente lo voy a apuntar ligeramente, en donde aparece ese Cervantes como telón de fondo, que es el Cervantes en prisión, en una imagen que él presentó en yeso para una exposición nacional de 1887. Conocemos la imagen ya desaparecida a través de una fotografía, que es esta, y él realmente la entiende en aquel momento como su obra maestra porque la representa dentro de lo que es su propio retrato. Es una imagen, hoy no voy a tratar sobre este tema, inspirado en una pintura que pasa al mundo del retrato y que se mueve dentro de esa dinámica del culto cervantino que hay por estos años del siglo XIX por la figura del escritor del Quijote de la Mancha.
Algo que se vive en Santiago desde 1840 con el cambio de la Plaza del Campo a la Plaza de Cervantes, que se cambia de denominación y se coloca esta figura ahí enfrente de lo que era el antiguo ayuntamiento, de espaldas, esto tiene su simbolismo, de espaldas a la catedral, es decir, colocada de otra manera, y generando ese culto cervantino, una idea que hace muy poco tiempo, hace unos cuantos semanas, por no decir meses, aparece una figura en los almacenes de la sociedad, en donde nos encontramos con este basamento, que son unos libros cruzados sobre los que se encontraba esta figura de Cervantes, que hay que encajar en todo ese ambiente de la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela de Modelado, la figura más o menos cerca de Juan San Martín, y que es una imagen a estudiar en el futuro y que hay que colocar, digamos, que dentro de esta dinámica que tenemos aquí. Ya rematando lo que es la figura del escultor, él es el autor de estas imágenes que hoy están en un retablo lateral de las huérfanas y que originariamente estaban pensadas para ser colocadas en los laterales del presbiterio de la iglesia de las huérfanas. Después adquirieron una condición secundaria, pero en un primer momento, cuando se realizan, digamos que competían en el espacio con nada más y nada menos que con Gambino, que es quien trabaja para el retablo que está en la parte de atrás. Hoy está así, y este es el escultor que, como antes les decía, no acabó sus días lo bien que se lo merecía haber acabado. Y ahora vayamos a lo que son los personajes, ¿no? Personajes apasionantes, tanto la mujer como el hombre, ¿no? Esta mujer es María Reales. María Reales es la mujer en primeras nupcias de Rafael Milón Baltier, que fallece en el año 1864. No sabemos exactamente cuándo se casó, yo no lo sé, habrá que constatarlo en los libros que reflejan los matrimonios, pero vamos, no debió de casarse antes del año 67, porque estaba mal visto casarse 2 años después de haberte muerto el marido anterior. Hoy en día estas cosas se pueden llevar, pero en el siglo XIX esto era una cosa seria. Y pongamos que se casaron hacia el 67, 68, y yo tengo la impresión de que era una mujer bastante mayor que él, bastante mayor que él, porque se casó en segundas nupcias con este Maximino Teijeiro, y ya tenía 3 hijos de ese matrimonio. No tuvo más. Maximino Teijeiro tuvo los hijos del matrimonio anterior. Y esos hijos fueron Augusto Milón Reales, María Fanny y María Victoria. Y llegó a tener un nieto, Ramón Milón. Después ya les diré cómo hemos llegado a esta información, que fue de una forma, pues, un tanto, digamos que siniestra, por no llamarle de otra manera. Esta es la mujer con la que se casó. Yo estuve intentando indagar, pero todavía no sé nada al respecto. ¿De quién fue este señor, Rafael Milón Baltier? Tengo mucha curiosidad por saber quién si era más o menos cercano, cómo pensaba, cómo respiraba, quién era su mujer. Sabemos quién era, pero cómo llegó a casarse con un hombre de 40 años, ella que casi debía de tener 50, y tenía 3 hijos. Hombre, siempre hubo enamoramientos, pero este suena así un poco extraño. Esto hay que encajarlo en este tipo de medallística, como antes decía, y también de monedas, en la parte de lo que es todo el tema de la numismática. La numismática tiende mucho al perfil, y es un tipo de imagen que es muy socorrida en el Renacimiento, en el 400, en el siglo XVI también. Como pueden ver, hay abundantes imágenes, y este tipo de imagen pervive hasta el mundo romántico, en el que más o menos decía antes Francisco Loimil el tema del realismo naturalista, palabras acuñadas en relación con San Martín. Yo tengo la sensación, a la hora de hablar de un personaje como San Martín, que se van acumulando sobre él en distintas capas, distintos tipos de conocimientos que va dando el oficio. Es decir, no renuncia del todo a lo neoclásico, incluso en las materias y en los lugares a donde va, no renuncia a lo romántico y llega hasta el realismo. Yo creo que cuando se habla de este tipo de historias tienen también bastante de halo romántico a la hora de ser consideradas. Aquí tenemos imágenes que hay de Dionisio Fierros por esos años. ¿Y por qué cojo este tipo de imágenes? Porque realmente estamos ante un pintor, Dionisio Fierros, que en el Santiago de la época tiene 2 épocas intermitentes, 2 épocas distintas. Dionisio en Santiago
¿Con quién se siente competidor? San Martín es con fierros, cada uno en su arte. Y con quién se mide es con fierros, cada uno en su arte. Y explicaré por qué. Después, en el año 1875, cuando manda estos retratos que estaban en el ámbito de lo privado a una exposición que se hace en Santiago en el año 75, dirán ustedes por qué. Porque era Año Santo. Aquí en los Años Santos, desde hace mucho tiempo, se hacen exposiciones, ¿no? Entonces, en esa exposición, cuando estaba en la cúspide de ser un gran retratista, Dionisio Fierros, Juan San Martín presenta su obra. Yo también soy retratista y hago esto, ¿de acuerdo? El retrato que estamos allá viendo, la fecha la descubrió Diego, es del año 1872. Es decir, todo esto está en ese momento del que después volveremos a hablar, del entorno del año 70. Así pues, esta es la enigmática María Reales, con ese peinado propio de la época victoriana, con que a veces llevaban bastantes postizos, con un perfil que siempre, para quien lo ve, es un tanto despistante en cuanto a la belleza, sea hombre o mujer, porque un perfil esconde muchas cosas, entre otras tu lado menos bueno, ¿no? Y aquí realmente pues la encontramos tanto a él como al bueno de Maximino Teijeiro de perfil. Este es el personaje, el otro personaje. Nace en el 27, en Monforte de Lemos, llega a Santiago y después aquí en Santiago va a hacer buena parte de su profesión, por no decir que casi toda, donde se muere en el año 1900. El tema está también firmado, aunque no lo parezca así a simple vista, porque la figura de Maximino Teijeiro tiene en la parte de abajo lo ven ahora ahí, esta imagen, está abajo puesto, me he confundido con una C, dedicado, pone dedicado en la parte de arriba, lo pone bien puesto a don Maximino Teijeiro, y ya donde se arma el tío un barullo es a la hora de firmar él, porque pone un fécid con dos Fs que no va a ningún lado, es decir, intenta escribir en latín cuando él no sabe, pero queda bien y ahí lo pone. Pero lo que sí es verdad es que firma la obra y data la obra en el año de 1869. ¿Por qué en el año 69? En el año 69 es cuando y es dedicado, es decir, o lo regaló él o alguien lo hizo para regalárselo a Teijeiro, porque acaba en la casa de Teijeiro. Entonces, lo más probable es que sea un regalo que él hace. Pongámonos en el contexto. Catedrático de Anatomía, Teijeiro. Presidente de la Sociedad Económica, Teijeiro. Persona con la que hay que estar bien, Teijeiro. Entonces, eso te explica un poco cómo esto acaba donado, ya digo, donado o regalado por, esa es la duda, las dos variables, con su mujer, con esa mujer que para mí es una recién casada en segundas nupcias, que presenta en ese año. Año 69, quedémonos con ese dato. Teijeiro, vamos a hacer un breve repaso a su manera de trabajar hasta el año 69. Tiene 3 hermanos. La hermana mayor se llama Juana. A veces los historiadores del arte tenemos que tener un punto de cotilla para entender las historias, ¿no? Se llama Juana y se casa nada más y nada menos con otro de Monforte que no es nada más y nada menos que el doctor Casares. ¿Qué quiere decir esto? Que era unos cuantos años mayor que Maximino Teijeiro, que va a tener la protección de Casares desde un primer momento, porque buena era la hermana Juana para promocionar a su hermano Maximino. Maximino no era un buen estudiante, no lo hizo bien en Monforte, estudió lo básico, viene a Santiago traído por su hermana y por su cuñado, está un año sin estudiar, el cuñado lo mete a trabajar en la farmacia y allí es cuando se encarrila en el tema de la medicina. Y empieza a estudiar medicina, le debe de gustar la medicina, se licencia en el año 53, a partir del año 58 ingresa en la Sociedad Económica y empieza una carrera meteórica
en buena medida pienso que apoyado por Casares, en donde es profesor de osteología y ayudante, después es doctor en Madrid en el 61, digamos que una carrera hecha a la medida, ¿no? Catedrático en Santiago en el 63, y después permuta, lo que os decía, para la anatomía quirúrgica, ¿de acuerdo? La cátedra tenía un título muy curioso porque se llamaba Anatomía quirúrgica, apósitos y vendajes. Era como se llamaba la cátedra en aquel momento, que tenía el bueno de Maximino Teijeiro, ¿no? Que estáis viendo en este retrato, que es muy posterior. ¿Cuál era la labor de este hombre? Este hombre había sobre todo hecho a nivel universitario traducciones. Conocía bastante, sobre todo del mundo francés, había traducido un par de libros que fueron importantes, una guía con José Montero Ríos, el hermano que era catedrático de medicina de Eugenio Montero Ríos, y con Casas Bautista, y después, ya en años posteriores a la de estos dos bajorrelieves, hizo bastantes estudios sobre la fiebre tifoidea, sobre la sífilis, sobre el cólera, y hay algo muy importante también, que estos datos ayudan a entender al personaje, que en el año 1886 va a París a estudiar con Pasteur el tema de la rabia, y todo esto se debe a que lo protegen dos personas, por una parte Casares en Santiago y por otra parte Montero Ríos en Madrid. Él pertenecía, hablaremos de esto ahora, al sector monterista. Este es el personaje que a él lo apoyó, Casares. Y esta es la familia de Casares, y ahí se ve en la fila del medio la prestancia de doña Juana, presidiendo esta familia del bueno de Casares, personaje muy reconocido a lo largo de su vida académica en Santiago, el primero que pone en marcha la electricidad en Santiago, el primero que practica la anestesia en Santiago, al que alaban por su labor en razón del apoyo a las clases trabajadoras, en fin, por mil cosas. En la historia del arte, a veces que una cosa se haga en un año y no en otra dice mucho, ¿no? Esto se hace en el año 1869, que no es un año cualquiera. Estamos, digamos que viviendo el principio del sexenio revolucionario, ¿de acuerdo? Es tan curioso el cambio de perspectiva que está teniendo la universidad en ese momento, que el catedrático que iba a impartir la lección inaugural del curso 68-69, es decir, le toca la revolución un mes antes de hacer la lección inaugural, porque antes la universidad tenía la buena costumbre de empezar a mediados de octubre, cambia de una forma radical lo que iba a plantear. Era algo tan aséptico, digamos que tan clásico, como hablar de pesas y medidas españolas en la lección inaugural antes de la Revolución. Hay la Revolución y le llama a su lección inaugural, la que da para abrir el curso, la Revolución de Septiembre, especialmente en lo que atañe a la enseñanza. Hace una declaración de cómo debe de ser la enseñanza a partir de ese momento de la Revolución. ¿Quién era Teijeiro en este contexto? ¿Quién era ese Teijeiro que tenemos ahí? Pues Teijeiro era un hombre liberal, un hombre de ideas avanzadas, un hombre que formaba parte de la Junta Revolucionaria de Santiago, lo cual le llevó a que lo alargasen durante un tiempo muy pequeño a una cátedra de Valladolid. Lo echaron de Santiago durante un tiempo, ¿no? Es un hombre que ya tiene una intervención importante en la económica antes de ser presidente, porque en el 68 él está en el tema del informe que se hace sobre la desecación de la laguna de Antela, es de ese momento, y él está en ese contexto, y como decía antes, el presidente es entre el 69 y el 71, la época en la que se hace esto, cuando él es el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, y curiosamente él es quien pone en marcha, porque esto era una élite, esto era un lugar ilustrado, pero pone en marcha algo que iba muy bien con sus ideas, vamos a decir después, masónicas, que es poner en marcha un Ateneo Popular. El Ateneo Popular y la creación de la Escuela de Química nacen de las querencias masónicas que tenía, y que después hablaré de ellas, de este personaje que tenemos aquí adelante.
Él parece ser que era de ascendencia judeo-conversa, él perteneció al Partido Radical y como tantos otros se fue derechizando a lo largo de su vida, ¿no? Pasó al republicanismo y terminó siendo el referente del monterismo en Santiago, de todo lo que es el movimiento con Montero. Estuvo vinculado al krausismo, a la Institución Libre de la Enseñanza, muy cercano a Giner de los Ríos, y en ese mundo masónico tan interesante, que también estudió en su día Balín en una serie de libros, y documentó muy bien todo lo que al respecto se puede decir, él formó parte de una logia compostelana, la Luz Compostelana número 13, que dura nada más y nada menos que entre 1870, estamos en el 69, entre el 70 y el 1890, es decir, ya en el 69 se tenía que estar pergeñando la creación de esa logia, en la que él no es un miembro cualquiera, él recoge el nombre de Tertuliano, que es un nombre simbólico, que nos lleva al nombre de Quinto Séptimo Florencio Tertuliano, que era un cristiano heterodoxo. Es decir, no estaba fuera del cristianismo, pero se suponía que era, el nombre simbólico parece que lo llevaba por ahí, a ser un heterodoxo. Hay un momento, debía ser tan grande la presión con respecto por parte del arzobispado y por parte de la propia sociedad compostelana hacia el mundo de los masones, que se sabían quiénes eran, pero no se decía mucho, y que se marchan a La Coruña, se marcha a La Coruña. Y está, digamos que al frente de una logia entre el año 93 y 95, que es la María Pita 317, en donde llega a ostentar, que es lo máximo que puedes llegar siendo masón, el grado 33, lo máximo, que es el grado de los maestros. Entonces, es un hombre que tiene una larga carrera masónica y en todo ese mundo que tiene a Montero Ríos muy cerca, porque es quien lo apoya realmente, él va a ser senador por la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago tenía derecho en estos tiempos a nombrar un senador. Imagínense ustedes un Senado de España en la que hay 12 o 14 senadores que son rectores de las universidades. Era otra cosa distinta al Senado actual, obviamente, ¿no? Los senadores eran elegidos entre distintas élites y entre otras la universitaria. Y fue rector también en dos épocas, del 93 al 96 y del 98 al 900. Murió siendo rector, en definitiva. Este es el personaje. Y como les decía, en el año 75, estos dos relieves pasan de lo doméstico a lo público. Y es curioso, tanto en el 69 como en el 75, los 2 años fueron años santos en Compostela. Estos se hacen en el contexto de un año santo. En los años santos se hacen muchas cosas. Se hacen en el contexto de un año santo y se presentan en el contexto de otro año santo, que es en el del 75. ¿Quién era el Maximino Teijeiro? ¿Cómo era visto por la sociedad? Volvamos a la revista del Café con Gotas. Y lo tenemos así: eminente profesor, de ciencia y modestia lleno, como Careno es tan bueno que no puede ser mejor. Este era el personaje en la Facultad de Medicina, donde ocupa un hueco que había dejado libre Varela de Montes. Muere Varela de Montes y llega a Santiago Teijeiro. Y digamos que el prestigio de la Facultad de Medicina en ese momento lo va a representar Teijeiro, ¿de acuerdo? Y Teijeiro tenía esa trastienda más o menos conocida y en parte vinculada a lo que es esta sociedad económica de amigos del país. Lo que les voy a enseñar ahora es una viñeta de la revista Café con Gotas, que puede tener mal gusto si tiene una lectura primera, y no tan mal gusto sino una ironía fina si se le hace una lectura segunda. Se ven dos mujeres de espaldas en la viñeta y dice: estudian en la económica y de 3 a 5 y media van a la lección de corte con la regla. Poco fuerte, ¿no? Parece muy machista esto de con la regla, ¿no? No se referirá a la regla desde un criterio masónico y decir, están yendo a un lugar al que hay que ir con cuidado porque es el tema de la regla, que está muy vinculada al mundo masónico. Si no se entiende esta viñeta, que evidentemente tiene un doble sentido cuando se está realizando, porque sería demasiado burdo y soez entender el tema de la regla de otra manera. Bien, en esta misma revista, que es una de las lecturas que he hecho este verano, me lo pasé muy bien leyendo el facsímil de toda esta revista, aparece esta otra imagen, que es
una de esas 3 hijas que hereda, o que le llegan por vía de su mujer, al bueno de Maximino Teijeiro. Es la señorita doña Victoria Milón y Reales. Vean con ese burro, con ese sombrero de tuno, y el año 1888. El año 1888 es el año en el que la tuna compostelana está en su cúspide, planteando un gran viaje a Portugal, que tuvo muchísimo éxito. Esto lo estudió muy bien Baldomero Cores, y a ella la nombran, y aparece en alguna parte de la revista, presidenta de la tuna. Debía tener en torno a 20 años, presidenta de la tuna, y, en fin, esto se hace evidentemente de quién es hija. Es la hija del gran Maximino Teijeiro, y esto, sin ser hija suya, se pone en lo que es la parte de abajo: señorita doña Victoria Milón y Reales, hija del excelentísimo señor don Maximino Teijeiro, senador por esta universidad. ¿De acuerdo? Quedémonos con este personaje de Victoria Milón y Reales. El otro personaje que también aparece por doquier, y que es de quien está al lado este hombre desde esos años finales de los 60, principios de los 70, viendo medrar y medrando él al mismo tiempo que Montero Ríos, es Montero Ríos. Y en 1888 lo ponen así en la revista: el mejor elogio de él queda hecho con decir que es el autor de la ley del matrimonio civil. Él hace la primera ley de matrimonio civil española, y leyendo su testamento, el testamento de Montero Ríos, que se acaba de publicar hace 3 o 4 años, cuando se lee ese testamento, él explica el porqué de lo que él ha hecho en el mundo de la política. Y explica esta ley, y la explica de la siguiente manera: la ley del matrimonio civil, que rehabilitó a la mujer casada en el seno de la familia, dándole la potestad sobre sus hijos en el defecto del padre, y emancipó a aquellos por razón de la edad. Es decir, fue una ley muy progresista, que intenta defender los derechos de la mujer, en un momento en el que esto, vamos a decir, no se llevaba. En esa misma revista del Café con Gotas seguimos encontrándonos imágenes en donde aparece Montero Ríos. Por ejemplo, en el 88 aparece esa imagen a Santiago, la ciudad de Santiago, se le identifica con el apóstol, y ahí aparece el bueno de Montero Ríos, ahí con una venda que se le está sacando al apóstol de sus ojos, y que dice: y para mayor irrisión le dio una escuela de artes y oficios. Él fue el gran protector de esta sociedad económica, fue el gran protector de la universidad. Él hizo la facultad de veterinaria, la escuela de veterinaria, mejor dicho. Él hizo la escuela de sordomudos. Él fue el que puso en marcha muchas más cosas en nuestra ciudad. Y esto lo reflejan muchas viñetas, ¿no? Esta, por ejemplo, que es muy curiosa, la que ven a la parte derecha, de diciembre del 87, que dice: con intención manifiesta y para bien de Montero, era el cacique de la ciudad. Me agregan, es la ciudad de Santiago con 2 bultos en la espalda. Me agregan conjo y enfesta, y esta carga me molesta y es gravosa a lo que infiero. Es decir, por razones electoralistas, es en el momento de Montero Ríos cuando el territorio de Enfesta y el territorio de Conjo, el ayuntamiento de Conjo, estaba a pasar nada más Romero Donayo. Allí ya era Conjo, era otro lugar distinto, ¿no? Y la otra portada que ahí vemos es todavía más curiosa, porque es un momento que es una cosa muy curiosa, la portada esta, porque ven al apóstol Santiago con un caballito, tirando de un caballito, ¿no?, de juguete, ¿no? Esto es una mofa de la ciudad de La Coruña, porque en aquel momento le habían endosado, nunca mejor dicho, a la ciudad de La Coruña el regimiento de caballería, que no lo querían en Santiago. No sé por qué, pero no lo querían en Santiago. Entonces, ahí se le dice, o sea, la señora María es María Pita, es Coruña, y dice en relación a Montero: mal rayo parta al ministro. Es decir, dando por sabido que había sido Montero quien había estado detrás de la jugada y le dedican pues una serie de páginas a todo aquello que tiene que ver con el mundo de la caballería, del regimiento de caballería. ¿A quién beneficiaba? Pues a las criadas y poco más, ¿no? Es muy interesante la lectura del Café con Gotas, porque, entre otras cosas, en estos años se ve la importancia que tiene la económica en esta ciudad. Cuando hay esta revuelta, que no viene de la época de Paco Vázquez, sino que, como ven, viene de tiempos anteriores, pugna entre Santiago y Coruña,
vean la noticia de abajo, dice, y más adelante el mismo periódico, está hablando de un periódico de La Coruña, afirma que los manifestantes de La Coruña podrían venir a Santiago y echar abajo, es decir, cosas que hay que tirar, el cuartel, la catedral, la sociedad económica, la Escuela de Artes y Oficios, la Rúa del Villar y la Escuela de Veterinaria. Todo lo que tiene que ver, directo o indirectamente que ver con Montero Ríos, desde la perspectiva de lo que aquí está pasando. A Maximino lo encontramos en el año 1900, ya en el momento en que se muere, ahí en esta imagen, que no tiene un cierto parecido con lo que vemos en esta orla, ¿no? Como la figura que preside el claustro de la Facultad de Medicina, y después, más tarde, se le hará el cuadro que tenemos en este momento pues en los almacenes y que es de la Sociedad Económica, que sigue muy cerca una fotografía suya de aquel tiempo. Una de las cuestiones que le debemos a este personaje, a Maximino Teijeiro, es que es quien consigue con Montero Ríos subir todo lo que tiene sobre el primer piso la universidad, es decir, todo lo que es la planta del primer piso, la planta segunda de esta universidad, todo lo que es la actual biblioteca, todo eso es obra de ese añadido que se hace en la época de Montero. De tal manera que esta es la evolución en donde la imagen que tenemos aquí es la primera de la serie de los retratos que tenemos de un Montero que acabará en el año 1900, cuando se muere, siendo integrado, ahora lo veremos, en nada más y nada menos que el Paraninfo de la Universidad de Santiago. Esto puede resultar un tanto siniestro, pero el mundo de las esquelas a veces nos dice muchas cosas, ¿no? Cuando él se muere, en ese mismo día, la esquela ocupa media página de la portada del Eco de Santiago. Media página. Y la esquela, si uno la lee con detención, pone de primero, no a su mujer, que es lo habitual, recuerden que era masón empedernido, a su director espiritual. De segundo, al vicerrector, porque él era el rector y quien pone la esquela es la universidad. El claustro, y después viene ya la familia, la excelentiva señora doña María Reales, los hermanos doña Petra de Primera, don Francisco, y después los hijos políticos en que ahí aparecen. Y la cuestión, lo cual nos lleva a pensar una de las posibilidades de quién lo convirtió en esos últimos momentos, la cuestión es que se hace el funeral en la iglesia de San Agustín, lo cual te lleva a pensar que fueron los jesuitas, que eran muy duchos en esto de las últimas voluntades, los que lo llevaron al buen camino, ¿no? Pero hay otro elemento después despistante que comentaré. Y después tiene como una postdata la esquela, lo cual es también sumamente curioso. Porque ahí se dicen dos cosas. Una de ellas es que el cardenal, nada más y nada menos que el cardenal, da unas indulgencias a aquellos que recen por el quien había sido tan malo y ahora se había muerto como cristiano, que era Maximino Teijeiro. Es muy curiosa la esquela. Entonces, fueron los jesuitas o un jesuita, ese director espiritual que encabeza la esquela. Esta es la esquela de la que estamos hablando. Y hay una nota en otro periódico compostelano, El Correo, en donde nos habla de Maximino Teijeiro y nos cuenta en la segunda parte de ese relato que él fue enterrado, y ahí es donde ya viene parte del despiste, fue enterrado con el hábito de los franciscanos. Entonces fue un franciscano, juega las dos barajas, y dice también ahí que, bueno, murió en olor de multitudes y muy bien querido, tanto es así que al año siguiente le pone en la calle, que hasta se suspendieron los exámenes por su muerte, ¿no? Voy a otra imagen del Café con Gotas que se refiere al entierro de Casares, ¿no? Casares también se enterró con el hábito franciscano. Entonces, el hábito franciscano es un signo que era muy común, fue muy común en el mundo moderno enterrarse. Era uno de los negocios que tenían los franciscanos, era vender hábitos. Entonces, ¿a dónde nos lleva el hábito franciscano? Hablar de la fraternidad, dentro de la pertenencia a la familia franciscana, de la igualdad fraterna, que son, por otra parte, al espíritu del amor, de la comprensión, que son, por otra parte, valores muy vinculados a la masonería. A la masonería, es curioso. Entonces, esta imagen la vemos así de Casares,
Y así debió de ser también la imagen de Maximino Teijeiro cuando se murió. Y como digo, muy pronto aparece, ya en esta tercera parte de la charla, en el año 1901 le ponen una calle en Santiago. Es bastante curioso. Las tres calles que parten de Montero Ríos, la principal, la paralela a la Senra, son Montero Ríos, son, quiero decir, Doctor Teixeiro, General Pardiñas, todo un mito a nivel militar, también compostelano de origen, y la siguiente, Alfredo Brañas, que es un personaje que nada tiene que ver con el monterismo, pero es la otra cara, que también era de la sociedad económica, la otra cara del regionalismo, vamos a decirlo así, en otra esfera jugaba, ¿no? También le ponen entonces, como recuerdo, una placa en Monforte de Lemos, en su casa natal, y también le ponen, como antes señalaba, un medallón de los que tiene el Paraninfo de Compostela. De esto traté, y no voy a aburrirles con esta historia, en el libro Minerva, la diosa de Compostela, ¿no? Y ahí cuento como Augusto Mirón Reales, su hijo, hijastro, que fue secretario general, fíjense ustedes lo que mandaba un rector entonces. El bueno de Augusto Mirón Reales era el hijastro de Maximino. Maximino era el hermano de la mujer de Antonio Casares. Antonio Casares lo nombra a él, a Augusto Mirón Reales, siendo estudiante de medicina, secretario general de la universidad. Y con periodos intermitentes muy leves, fue secretario general desde estudiante de medicina hasta su jubilación. Estudió 2 carreras, la de medicina le llevó un montón de tiempo y naturalmente en esa ola de ser secretario general también llevó al tiempo la de Derecho, hizo la carrera de Derecho también. Entonces es todo un personaje, el secretario general pesa mucho y pesaba mucho en la universidad. Piensen que por estos tiempos todo el sistema de la enseñanza media de Galicia, todas las cátedras de los institutos de Galicia, todo ese mundo que era muy importante, pues todo eso dependía del rector y del secretario general. No era poca cosa, ¿no? Entonces, aquí encontramos a Mirón Reales, que es el personaje que está en la tercera fila de pie, el único que está sin cubrir, al igual que Casares, los dos. Él es el secretario general y aparece ahí. Si masón era Teijeiro, tan masón o más masón que Teijeiro era su hijo, Augusto Mirón Reales, con lo cual también hay que pensar de qué iba la madre, ¿no? Porque había mujeres también que eran practicantes de la masonería. Él estuvo en distintas, debía de ser personaje inquieto, porque estuvo hasta en 5 logias diferentes, y en alguna estuvo pues con su padrastro, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, este es el personaje que quizás con el propio Teijeiro fragua ese mensaje y ese contexto de logia masónica que tiene el Paraninfo de la Universidad Compostelana. Aquí tenemos la logia o Paraninfo, mejor dicho, y tenemos los personajes más destacados, en donde el bueno de Mirón Reales coloca a su padrastro dentro del conjunto, se entra en el conjunto por una puerta lateral que hoy en día da a un aula, que es presidida por Eugenio Montero Ríos, como decía el factotum de toda esta historia. Enfrente de esa puerta está la ventana con la de Fontán, y a los pies de todo este espacio, en la parte final de la sala, se encuentra en una de las puertas que dan al claustro la imagen de Maximino Teijeiro. Maximino Teijeiro en el año 1906 formaba parte de lo que es la gloria, vamos a llamarla así, de los personajes más reconocidos, de las 9 figuras de referencia de la Universidad de Santiago, naturalmente desde el criterio de su hijastro, pero con un cierto merecimiento para la cuestión. Nos queda la última parte, y es ver, y son 5 minutos, ver cómo esto llega, estaba en el ámbito doméstico, insisto, cómo esto llega a la sociedad económica. Y llega en el año 1943, llega en el año 1943, porque se lo cede a la sociedad económica, se lo cede, la señorita sigue siendo señorita,
Victoria Milón Reales, que había sido aquella chiquilla de los años 80 y que ahora pues debe ser una mujer de 70 y tantos años, que se muere señorita, sin descendencia, y lo mejor que puede hacer pues con sus papás y con ese otro cuadro es dejarlo en algún lugar donde se respete. Y lo hacen aquí porque, como dice parte de ese texto, dice: recibo, es el presidente, las obras por disposición de la señorita Victoria Milón Reales, nos ha entregado como donativo para el museo de esta sociedad. En aquel momento se estaba, año 43, pensando por parte de esta sociedad, no se había dejado muerta aquella idea de hacer un museo en el año 43. Esta es la primera parte de la cuestión. Llegan en el año 43, según dice este documento. Pero hay otro documento en donde, bueno, aquí dice, aquí es donde se fija el año, julio de 1943, y hay otro documento que es interesantísimo, que es este otro, en donde se habla, dice el documento, que han sido entregadas a esta Real Sociedad Económica las siguientes obras artísticas. Un cuadro del pintor Fierros con el retrato de la excelentísima señora María Reales. La obra que estaba sin saber quién era. Hoy sabemos que es María Reales, unos cuantos años después de haber llegado aquí, y dice, y 2 medallones en yeso con bustos de la citada señora doña María Reales y de su esposo, el excelentísimo señor don Massimino Teijeiro. Y para que conste a los efectos oportunos, el director, firma como director. Así pues, queda despejada una incógnita que teníamos ahí. ¿Quién era esa señora que pintó en el año 72? El dato de la fecha, insisto, lo consiguió Diego, leyendo algo que queda por ahí restante. ¿Y quién era esta señora? Yo cuando la vi y supe quién era y de dónde venía, por, como decimos aquí en Galicia, de dónde viene, ¿no? Está hasta qué punto. Entonces le ves ahí un medallón y dices tú, bueno, pues este medallón, llamándose María, será una imagen de la Virgen, ¿no? Entonces te empiezas a fijar en el medallón, ¿no? Y entonces, a la hora de identificar el medallón, aquí la tenéis, 1872, María Reales de Teijeiro, que es como debería de llamarse, María Reales de Teijeiro. Aparece, esta es la imagen, hay que decir que Dionisio Fierros realiza 2 estancias en Galicia, una del 55 al 58 y otra del 72, esto es del 72, al 77. Es aquí donde, entre comillas, nacen las rencillas entre San Martín y Fierros, y donde dice Fierros en esa exposición, aquí estoy yo, con estos 2 medallones, ante lo que hace Fierros, que es lo otro. Evidentemente no hace falta saber mucho de arte para saber que esto es mucho mejor que aquello que es mucho más de oficio, que lo que son estos 2 medallones que hay aquí, ¿no? Entonces, al final, quizás uno porque va viendo el hilo de estas cosas, y el medallón de qué va, ¿no? Y el medallón tiene flores. Las flores para los masones son símbolos de alegría, de inocencia y de comunión con la naturaleza. O sea, el tema de la flor no es un tema anodino ni ambiguo, es un tema que si imaginémonos que este es un regalo de Teijeiro a su mujer, o una obra que le gusta a su mujer, ¿cómo se entiende ese motivo floral dentro de un medallón en este tiempo? Puede ser pura casualidad, puede serlo, pero lo cierto es que está ahí. Lo que he pretendido explicarles, y con esto ya acabo, es que este rincón compostelano del año 1869 al 72, pues por un día lo hemos recuperado aquí en la Sociedad Económica, y para dar un cierto honor más a Teijeiro, a María Reales, que hoy en día es más conocida a través de este otro cuadro que está ahí. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna cuestión quieren plantear o preguntar? Pues nada, esto que parece tan sencillo a mí me ha llevado el verano. O sea que... así de claro, porque empiezas a estudiar un tema y no sabes hasta dónde llega. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta todo día, ¿vale? Para cerrar, con tu permiso, gracias a todos por estar aquí, pero
quería anunciaros los próximos eventos con acceso libre que vamos a tener. En la próxima conferencia de este ciclo la va a impartir el 8 de octubre Mónica Rey Cabezudo, que versará sobre María Cristina y Alfonso, el título, y Alfonso XIII, la madre regente y un niño llamado Aserrey, que lo tenéis a la vista. Estaba programado, y así figura en el programa de Magno, una mesa debate con la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego para uno de estos días. Lamentablemente, por causas ajenas a ella y a nuestra voluntad, es necesario aplazarlo. Por lo tanto, ese acto, ese debate que estaba previsto, anunciaremos la fecha tan pronto no sea posible. Y este día 24 de este mismo mes abordaremos dentro también de las mesas de debate un tema de enorme importancia y también yo creo que de actualidad. Él lleva por título el financiamiento autonómico, tiempo de espera ante una reforma necesaria. Lo va a impartir el catedrático de nuestra universidad, Santiago Lago Peñas, además director del Foro Económico de Galicia, y la profesora María Cadaval San Pedro. Nos parece que que coincide en el tiempo. Nosotros la programación la hacemos con 12 meses de antelación, pero vuelve a coincidir que es un tema que está a debate con la quita de la deuda autonómica. Sin lugar a dudas, son dos personas con un enorme conocimiento de la materia y que nos pueden ilustrar, sobre todo a los que tengáis interés. Bueno, y sin más, agradecer que nos hayáis acompañado hoy aquí. Entre todos seguimos haciendo algo por la Sociedad Económica de Amigos del País. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Para no tener que leer un currículum inmenso. No sé, bueno, es mi relación con José Manuel.